La oscuridad húmeda de un almacén abandonado en el distrito de Red Hook, Brooklyn, a las 2:17 de la madrugada del 14 de marzo de 1979, guardaba un secreto. Un secreto que dos hombres creían haber enterrado bajo el peso del acero y el silencio, pero que un anciano estaba a punto de desenterrar con la precisión de un cirujano. No sabían que en apenas media hora, un conserje al que desprecian y consideran un don nadie, llegaría a ese mismo lugar, no para limpiar el bar donde Jimmy Burke se reía a carcajadas, sino para borrar cada huella de este asesinato, y encontraría justo aquello que les condenaría, una pieza de evidencia que cambiaría el tablero de juego para siempre. Eran las 02:17 AM. La luna, un mero rasguño plateado en el cielo plomizo de Nueva York, apenas iluminaba el muelle del puerto, proyectando sombras alargadas sobre el hormigón agrietado. Dentro del almacén, el aire era denso, pesado, una mezcla nauseabunda de pólvora recién disparada, y la humedad salina que se colaba por las rendijas de las paredes, una constante en esa zona portuaria. Un cuerpo ya frío yacía en el suelo, la sangre formando un charco oscuro que se expandía lentamente, como una mancha de aceite en un lienzo viejo, tiñendo el ambiente de un olor metálico y fétido que se pegaba a la garganta. El silencio era casi tan opresivo como el olor. Solo los susurros roncos de dos figuras, Frankie, el dedo marino, y Tony, el tuerto ruso, ambos asociados de la cuadrilla de Jimmy Burke, rompían la quietud. Se movían con una eficiencia nerviosa, recogiendo herramientas, limpiando apresuradamente lo que podían. «Ya está, joder», masculló Frankie, con el aliento agitado y los ojos fijos en la puerta. «Otro problema resuelto, Tony, limpio como una patena». Tony solo asintió, su único ojo bueno escaneando el entorno con una paranoia entrenada, asegurándose de que no quedara ningún cabo suelto. Creían que era un trabajo impecable, otro ajuste de cuentas, que quedaría sepultado bajo el manto de la noche neoyorquina. Pero no lo era. Mientras se daban la vuelta para marcharse, la mano de Frankie, torpe por la prisa, o quizás por el nerviosismo que siempre le acompañaba, resbaló. Un objeto pequeño pero distintivo cayó de su bolsillo interior, rebotando 2 veces en el suelo de hormigón antes de rodar silenciosamente bajo una pila de cajas viejas. Ni Frankie ni Tony lo notaron. Sus mentes ya estaban en la coartada, en el bar, en la cerveza fría que les esperaba. Salieron del almacén, el portón metálico chirriando al cerrarse, dejando atrás el cuerpo, la sangre y esa pequeña pieza de su futuro. El olor a metal frío y a la podredumbre del mar se mezclaba con un tenue aroma a café quemado que el conserje, Silas Blackwood, llevaba siempre consigo, una impronta de su rutina diaria. Lo que Silas descubriría en las próximas horas, en ese mismo almacén, no solo reescribiría el destino de Jimmy Burke, el hombre que creía ser intocable, sino que expondría la sombra más profunda del submundo de Nueva York, un telón de intrigas que se extendía mucho más allá de las fronteras de cualquier bar de barrio. Y para vosotros, la historia de cómo un anciano invisible se convirtió en la pieza clave de una cacería mortal acaba de empezar. Silas Blackwood, 72 años. Un hombre que había visto más de lo que sus ojos cansados querían recordar y que había guardado más secretos de los que cualquier confesionario podría albergar. Cada mañana, sin falta, a las 6 en punto, sus manos nudosa, marcadas por el reuma y décadas de trabajo duro, abrían la pesada puerta de madera de El Rincón, un bar anodino en el corazón de Queens. Un lugar donde la grasa de la freidora se había incrustado en cada grieta, el humo del tabaco había teñido las paredes de un amarillo enfermizo, y el aroma a cerveza rancia y licores baratos era una constante. Silas era el conserje, el hombre invisible, el fantasma que se movía entre las sombras antes de que el primer cliente cruzara el umbral, antes de que el sol asomara por el horizonte de rascacielos. Su rostro, un mapa de arrugas profundas y líneas de expresión que contaban historias de una vida dura, de silencios prolongados y de una resignación que dolía hasta el alma. Llevaba décadas barriendo el suelo,
limpiando las mesas pegajosas con una minuciosidad casi obsesiva y vaciando los ceniceros repletos de colillas. Era una rutina monótona, casi un ritual de purificación personal, un ritual que lo mantenía a salvo, camuflado entre el ir y venir de los clientes, entre los murmullos de las conversaciones y el tintineo constante de los vasos. Para los clientes habituales, y especialmente para Jimmy Burke y su cuadrilla, Silas era parte del mobiliario, un viejo inofensivo que apenas merecía una mirada de desdén, si es que lo veían. Jimmy Burke, con su sonrisa fácil que rara vez llegaba a sus ojos fríos, y sus hombres ruidosos con trajes caros y anillos ostentosos, se reunían allí casi a diario. Hablaban de negocios, de problemas y de soluciones, de cómo mover mercancía y de qué desgraciado no había pagado su parte. Silas los observaba desde la periferia, sus ojos grises, a menudo distantes pero agudos, captando detalles que el resto ignoraba, una mirada furtiva, un gesto de mano que significaba más de lo que parecía, el tono de una voz que advertía peligro inminente. No le prestaban atención, y eso, para Silas, era la mayor de las protecciones, una invisibilidad que había aprendido a cultivar como un arte, una habilidad para pasar desapercibido en un mundo que devoraba a los débiles. Pero esa calma, esa invisibilidad, era una fachada cuidadosamente construida, una armadura forjada a base de años de supervivencia en los márgenes de un mundo brutal, porque Silas Blackwood no era solo un conserje, un hombre que se ganaba la vida con la escoba y el trapo. En la intimidad de su pequeño apartamento, apenas amueblado, en un edificio antiguo de ladrillo en un barrio modesto de Queens, con las ventanas siempre cerradas y las persianas bajadas, guardaba un kit de limpieza muy particular. No era para la grasa de la barra o el polvo de los estantes. Era para la sangre, para las huellas dactilares, para los casquillos de bala. Un kit de limpieza especializado, digno de un forense, lleno de guantes de látex, soluciones químicas de alta concentración, luces ultravioleta y herramientas de precisión que no se encontraban en ninguna ferretería. Ese kit, con su brillo metálico y sus soluciones opacas, no era para limpiar los restos de café o la grasa rancia de la barra de El Rincón. Era para la oscuridad, para las manchas que el sol nunca debería tocar. Y Silas Blackwood, a sus 72 años, era su maestro. Cada mañana a las 6 en punto, la llave giraba en la cerradura de la puerta trasera de El Rincón, en Queens, Nueva York. El sonido era un rasguño familiar, en el silencio previo al amanecer, tan viejo como el propio bar. Silas entraba, un fantasma en la penumbra, y el olor a cerveza estancada de la noche anterior se mezclaba con el tenue aroma a café recién hecho que él mismo preparaba. Sus movimientos eran lentos, deliberados, el resultado de una vida de esfuerzo físico y de una mente que, a pesar de la edad, no dejaba escapar el más mínimo detalle. Su rostro, curtido como un viejo pergamino, estaba surcado por arrugas que contaban historias que nunca salían de sus labios. Los ojos, de un azul desvaído, observaban todo y no decían nada. Era el conserje, el hombre invisible, el mobiliario humano que nadie notaba realmente. Barría el suelo con una escoba de cerdas duras, limpiaba las mesas de formica con un paño húmedo y una precisión casi obsesiva. Pulía los grifos de cerveza hasta que brillaban bajo la luz artificial, un ritual que lo mantenía anclado a la normalidad, a la insignificancia. Los parroquianos habituales, los primeros en llegar buscando el primer café del día y la prensa, apenas le dirigían una mirada. Para ellos, Silas era una parte inmutable del paisaje del Rincón, tan predecible como el amargor del espresso. No sabían que, bajo esa fachada de anciano inofensivo, se ocultaba una mente afilada y una memoria fotográfica. Silas escuchaba más de lo que hablaba, absorbía fragmentos de conversaciones, nombres, lugares, fechas, piezas sueltas de un puzzle que, sin querer, él mismo iba montando en su cabeza. Su rutina era monótona, sí, pero esa monotonía era su escudo, su camuflaje perfecto. Un muro de aburrimiento que mantenía a raya a los curiosos. Pero la verdadera herida, la que lo había llevado a esta doble vida,
se revelaba en la distancia de su mirada, en la forma en que sus manos, a pesar de los temblores, ejecutaban cada tarea con una minuciosidad que iba más allá de la mera limpieza de un bar. Era la misma precisión que aplicaba en sus otras tareas, las que realizaba bajo el manto de la noche, lejos de la vista de todos. En su pequeño apartamento, apenas amueblado, con las paredes desnudas y el silencio como único compañero, guardaba ese kit especializado. No era un capricho, era una extensión de su propia supervivencia. Cada guante de látex, cada frasco de solución, cada luz ultravioleta era una herramienta para borrar el pasado, para hacer desaparecer lo que no debía existir. Silas no era un mafioso. Nunca empuñó un arma, nunca dio una orden. Era un superviviente, arrastrado a ese mundo brutal por una deuda antigua, un pacto silencioso que le había costado su propia identidad, su propia paz. A cambio de sus macabros servicios, de su habilidad para convertir la sangre en nada y las huellas en polvo, se le concedía una precaria seguridad. Era un hombre pequeño, diminuto, en un mundo grande y violento, un engranaje olvidado que, sin embargo, había tocado cada pieza sucia de la maquinaria de Jimmy Burke. Había visto la peor cara de la humanidad, las consecuencias de la ambición desmedida, el rastro de la brutalidad sin límites, y todo lo había guardado silenciosamente como una tumba. Su existencia era un contrapunto cruel a la vida que se desarrollaba en las calles de Queens, donde los hombres como Burke se movían con impunidad, dictando la vida y la muerte. Silas era el que venía después, el que recogía los pedazos, el que borraba las pruebas permitiendo que la rueda de la violencia siguiera girando. Su trabajo era invisible, esencial y a la vez totalmente despreciado. Era el último eslabón de la cadena de mando, el que recibía las migajas, el que cargaba con los secretos más oscuros sin una palabra. Pero a veces, los engranajes más pequeños son los que tienen el poder de detener la máquina entera. La arrogancia de los grandes a menudo les impide ver el peligro que se esconde en lo más insignificante. Y Silas Blackwood, el conserje silencioso, el limpiador de escenas de asesinato, estaba a punto de convertirse en ese grano de arena. Un grano de arena que, sin que nadie lo supiera, ya había comenzado a moverse, impulsado por un objeto brillante y una imprudencia que nadie había previsto. Y a vosotros, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en la gente que pasa desapercibida a vuestro alrededor? En los que observan, en los que escuchan, en los que saben más de lo que dicen. Es curioso, ¿verdad? Ahora me decís, ¿desde dónde estáis viendo, leyendo esta historia? Comentad vuestro nombre y vuestra ciudad, porque lo que viene ahora, lo que Silas estaba a punto de descubrir, cambiaría para siempre la percepción de lo invisible y pondría en marcha una cacería que nadie podría detener. La paz de su rutina, la seguridad de su anonimato, estaba a punto de estallar. El mundo de la limpieza de bares y el mundo de la limpieza de crímenes estaban a punto de colisionar de una forma que ni el propio Silas, con toda su experiencia, podría haber imaginado. La deuda de su pasado estaba a punto de ser cobrada, y el precio sería mucho más alto de lo que nunca había pagado. Jimmy Burke era un huracán con traje a medida. No era un hombre de gran estatura, pero su presencia llenaba cualquier espacio con una densidad palpable. A sus 45 años, mantenía la figura de un estibador, fuerte y compacta, pero era su mirada lo que realmente helaba la sangre. Había una sonrisa fácil que a menudo se dibujaba en sus labios, casi una mueca constante de diversión, pero rara vez alcanzaba sus ojos. Esos ojos eran de un azul gélido, siempre en movimiento, evaluando, buscando debilidades, o simplemente aburridos hasta la médula. No había calidez en Jimmy Burke, solo una eficiencia brutal forjada en años de calle, de ajustes de cuentas y de negocios sucios. Un hombre que había aprendido que el poder no se pedía, se tomaba. En el rincón, la barra de madera oscura, las mesas pegajosas y el aire denso de tabaco eran su trono. Era un martes cualquiera, a media tarde del 14 de marzo de 1979, y el bar bullía con el murmullo de voces, el tintineo de vasos y el olor a cerveza rancia mezclado con el dulzón de los licores baratos.
Pero cuando Burke estaba allí, el ambiente cambiaba. Una electricidad palpable, una mezcla de reverencia y miedo, flotaba en el aire. Él se reía ahora, una risa áspera que resonaba por el local, una carcajada sin alma que celebraba un chiste particularmente cruel que uno de sus hombres acababa de contar. A su alrededor, Frankie, el dedo marino, Tony el tuerto, Russo y otros 3 secuaces reían también, con una intensidad que delataba más la necesidad de complacer al jefe que la verdadera diversión. Sus miradas se desviaban hacia Burke, buscando aprobación, como cachorros esperando una señal. Silas Blackwood, el conserje, se movía entre las mesas con su paño húmedo y su cubo, invisible, como siempre. Su paso era lento, metódico, una danza silenciosa que había perfeccionado a lo largo de décadas. Había visto a muchos como Burke, hombres que se creían invencibles, que caminaban por el mundo como si fueran sus dueños, dejando a su paso un reguero de caos, deudas y, con demasiada frecuencia, sangre. Silas, con su rostro surcado por arrugas que parecían mapas de vidas ajenas, era el epítome de lo insignificante, o al menos eso era lo que Jimmy Burke pensaba. Una sombra en el rincón, un espectador mudo. Mientras Silas se inclinaba para limpiar una mancha de cerveza derramada cerca de la mesa de Burke, un tic nervioso se apoderó del ojo izquierdo del mafioso. Era un hábito viejo, un aviso de su impaciencia o su desdén. Burke dejó de reír. Su mirada gélida se posó en la espalda encorvada de Silas, un instante, apenas un parpadeo. «Mira a ese viejo inútil», masculló, lo suficientemente alto para que todos en su mesa lo escucharan claramente, pero no tanto como para que Silas pudiera entender cada palabra. Arrastrándose como un caracol. «¿De qué sirve tener a estos trastos viejos por aquí, Frankie? Solo estorban. Un lastre, eso es lo que son». Frankie Marino, siempre deseoso de ganarse el favor de su jefe, soltó una risa forzada que sonó hueca. «Tienes razón, Jimmy. Son como fantasmas. No valen para nada. Solo para limpiar lo que nosotros ensuciamos». La humillación era sutil, pero punzante. Una aguja invisible clavada en la dignidad del anciano. Silas no mostró reacción. Su rostro permaneció impasible, sus movimientos inalterados, su mirada fija en el paño que frotaba la madera. Una máscara de indiferencia, forjada en un crisol de supervivencia. Pero cada palabra despectiva, cada risa cruel, se grababa en su memoria, en ese archivo silencioso que guardaba más secretos que el propio Burke. Un archivo que se llenaba, día tras día, de los errores y las atrocidades de hombres como ellos. Jimmy Burke no era un hombre que se detuviera en los detalles, a menos que esos detalles supusieran un riesgo para sus operaciones o una oportunidad para su bolsillo. Su mente estaba calibrada para el poder y el dinero, los 2 pilares sobre los que construía su mundo. Robos de carga en el aeropuerto que a menudo terminaban con camiones enteros desapareciendo sin dejar rastro, redes de apuestas ilegales que movían millones de dólares cada semana, extorsiones a pequeños negocios locales, forzándolos a protegerse pagando una cuota. Burke era el arquitecto de un pequeño imperio criminal, un cerebro que orquestaba el caos con una precisión casi clínica. Creía tener control absoluto sobre su entorno, sobre cada pieza de su tablero, sus hombres, sus territorios, sus activos. Y el conserje, Silas, era solo un activo más, un mueble viejo y silencioso que pasaba desapercibido, una pieza tan insignificante que ni siquiera merecía ser considerada un peón. La lealtad en la cuadrilla de Burke no se compraba con afecto ni con promesas vacías. Se compraba con una moneda mucho más antigua y efectiva, el miedo y la ambición desmedida. Los hombres que le rodeaban sabían que un paso en falso podía costarles la vida, o algo peor, pero también sabían que la cercanía a Jimmy Burke significaba acceso a una porción del pastel, a la protección, a una vida que, aunque peligrosa, era más próspera que la que les ofrecían las calles. Eran lobos hambrientos siempre al acecho, y Burke era el lobo alfa, el que marcaba las reglas con puño de hierro y una violencia que podía estallar en cualquier momento sin previo aviso. Se movían por el bar como depredadores en su hábitat,
confiados, arrogantes, contagiados de la misma invulnerabilidad ilusoria que su jefe. Ninguno de ellos, y mucho menos Jimmy Burke, podía imaginar que ese anciano de 72 años, con su uniforme de trabajo gastado y su paño húmedo, era en realidad el guardián de sus secretos más oscuros. La ironía era tan brutal como la propia violencia de Burke. Se reía con desdén de un hombre que, literalmente, limpiaba sus crímenes más atroces, borrando las huellas de su brutalidad, haciendo desaparecer la sangre de sus víctimas. Silas no era solo un conserje, era un espectro, un testigo silencioso de un sinfín de atrocidades, un hombre que había visto la sangre derramada por la ambición de Burke en más ocasiones de las que el propio mafioso recordaba, en lugares que la policía nunca encontraría. La historia de Jimmy Burke es, en esencia, la historia de la arrogancia ciega, de la ceguera del poder. Él creía que su autoridad era absoluta, que su visión del mundo era la única verdad inquebrantable. No había espacio para la sorpresa, para la subestimación, y esa precisamente sería su verdadera perdición. El metal frío del encendedor resonó en la palma de Silas Blackwood como una sentencia. No era solo un objeto perdido, era una bala con las iniciales de Burke grabadas, una conexión directa, innegable. Sus manos, que habían limpiado incontables horrores, ahora sostenían la prueba que podía desatar el infierno. La amenaza era inmediata, palpable. Aquel encendedor no solo incriminaba a Frankie el Dedo Marino, el joven impulsivo que lo había dejado caer, sino directamente a Jimmy Burke, el hombre que se reía de él en el bar, el mismo que lo despreciaba. Poseerlo lo convertía, de un plumazo, en un objetivo. La cuadrilla de Burke, en ese preciso instante, ya se había dado cuenta de la pieza faltante. Frankie, presa del pánico, había susurrado la noticia a Tony el tuerto ruso, y la onda expansiva de su error ya se extendía por los rincones oscuros de Queens. La búsqueda frenética había comenzado. La paranoia de Burke, siempre latente bajo su fachada de autoridad, se volvía palpable, un aura de sospecha que se espesaba con cada minuto que pasaba sin el encendedor. Sabía que un objeto tan distintivo, un regalo personal, era una huella dactilar de oro macizo que lo señalaba directamente. Silas, con el pulso martilleando en sus sienes, se enfrentaba a un dilema moral y táctico que helaría la sangre a cualquiera. Siempre había sido un limpiador, un observador pasivo, la sombra silenciosa que borraba los rastros. Su código, si es que lo tenía, era el silencio, la invisibilidad. Había visto lo peor de la humanidad, había respirado el hedor de sus crímenes, pero nunca había sido el catalizador. Ahora tenía una elección brutal: entregar el encendedor y firmar su propia sentencia de muerte o la de Frankie, o usarlo como moneda de cambio, exponiéndose a sí mismo y rompiendo su juramento no escrito. Su pasado, esa herida de supervivencia que lo había arrastrado a este mundo, lo empujaba a la cautela, al silencio. Pero el peso del encendedor en su mano era el peso de una verdad que ya no podía ser enterrada. ¿Era el silencio realmente la opción más segura cuando ya estaba implicado, aunque solo fuera por el descubrimiento? La pregunta resonaba en el vacío del almacén, en el eco de sus propios miedos, pero la evidencia no solo apuntaba a un asesinato aislado. En manos del agente especial Thomas Miller, el tenaz sabueso del FBI que seguía los pasos de Burke, ese encendedor podría desentrañar una madeja de crímenes no resueltos, un rosario de muertes y extorsiones vinculadas a la cuadrilla. No solo Burke y sus hombres estaban en riesgo, sino la propia estructura de la familia Lucchese, sus tentáculos extendiéndose por toda Nueva York, desde los muelles de Brooklyn hasta los bares de Queens. La ciudad entera se convertía en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento de Silas, cada decisión del viejo conserje, podía desatar una guerra interna o una purga. La paranoia de Burke, como una enfermedad terminal, lo consumía. El encendedor desaparecido era un fantasma que lo perseguía. La mañana del 15 de marzo, a las 11:00 am, convocó a todos sus hombres a El Rincón. El aire del bar, normalmente ruidoso y lleno de risas forzadas, era espeso con una tensión palpable.
Las miradas se cruzaban, sospechas no dichas flotaban en el ambiente. Burke, de pie junto a la barra con su rostro endurecido, escudriñaba a cada uno de sus leales, buscando el menor atisbo de traición. Silas, ajeno a la tormenta que se gestaba, continuaba su rutina. Limpiaba las mesas con un paño húmedo, sus movimientos lentos, casi mecánicos, pero sus ojos, viejos y cansados, absorbían cada detalle, cada microexpresión. El encendedor, el maldito encendedor, estaba escondido en el bolsillo interior de su delantal, pesado y frío contra su pecho. Burke, con una furia contenida que apenas lograba disimular, se giró hacia Frankie Marino, que sudaba a mares, su rostro pálido como la cera. «¿Dónde está Frankie?», siseó Burke, su voz apenas un susurro que, sin embargo, heló la sangre de todos. «Ese puto cacharro de oro que te di, ¿dónde coño lo has metido?». Frankie balbuceó excusas, juró que no sabía, que lo había perdido, que quizás se le había caído en algún sitio. Burke lo miraba con una expresión de depredador, sus ojos fijos, una amenaza silenciosa. «Tienes hasta el anochecer para traerlo, chaval, o te juro que desearás no haber nacido». Fue en ese momento de máxima tensión, cuando el miedo podía cortarse con un cuchillo, que Silas se movió. Con una calma inesperada, que solo los años de observar la miseria humana pueden conferir, se acercó a la barra. Su voz, normalmente un murmullo, resonó con una claridad inusual en el silencio sepulcral del bar. «Señor Burke», dijo, su mirada fija en los ojos fríos del mafioso. «Creo que he encontrado algo en el almacén anoche. Algo que quizás le interese». Lentamente, con un movimiento deliberado que pareció durar una eternidad, Silas sacó el encendedor de oro macizo de su delantal. El metal brilló bajo la tenue luz del bar, un faro de condena. Lo colocó con cuidado sobre la barra, deslizándolo hasta que se detuvo justo frente a Jimmy Burke. El silencio fue ensordecedor. Frankie Marino se desplomó contra la pared, sus ojos fijos en el encendedor, su destino sellado. Burke, el hombre que se había reído de él, que lo había despreciado como un viejo inútil, ahora veía al conserje no como un don nadie, sino como el guardián de su secreto más oscuro. La revelación no era solo el encendedor, era la implicación de que Silas había estado allí, que había sido testigo de todos sus crímenes, limpiando sus huellas, conociendo sus verdades. El costo inmediato para Burke fue el colapso de su invulnerabilidad, su fachada de intocable hecha añicos. Para Silas, era el fin de su anonimato y el inicio de una sentencia de muerte. ¿Creéis que hizo lo correcto? ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar, con la vida de Frankie y la vuestra propia pendiendo de un hilo? Contádmelo en los comentarios. Y fue ahí, precisamente cuando todo se puso aún peor. La revelación del encendedor y la verdadera identidad de Silas como el limpiador desató una escalada que superó con creces cualquier expectativa. Burke, humillado en público, con la rabia hirviendo en sus venas, no titubeó. «Quitad a este viejo de mi vista», gruñó, su voz un trueno que resonó en el bar. La orden de eliminación inmediata de Silas fue clara, brutal, ejecutada con la misma frialdad que había caracterizado cada uno de sus crímenes. La oscuridad que engulló el bar tras la partida de Burke no era solo física. Era una sombra de muerte que se cernía sobre Silas. La orden había sido dada, y en el submundo de Queens, una sentencia de Jimmy Burke era tan ineludible como el amanecer. Pero lo que Burke no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que su viejo inútil no era solo un conserje, sino un espectro, un fantasma que había danzado entre las sombras de sus crímenes durante años. Silas Blackwood, con cada trapo que escurría, con cada mancha que borraba, había absorbido más que suciedad, había absorbido secretos. Y ahora, uno de esos secretos, el encendedor de oro macizo con las iniciales JB, era una bomba de relojería en sus manos arrugadas. La cuadrilla de Burke no tardó en sentir la presión. Frankie, el dedo marino, el mismo que había dejado caer la prueba, sudaba frío en cada rincón de Queens. La paranoia de Burke era contagiosa, una plaga que se extendía entre sus hombres. Sabían que el encendedor no era solo un objeto perdido,
Era una extensión de la autoridad de Burke, una pieza de su ego que no podía desaparecer sin consecuencias. Los teléfonos sonaban sin descanso en tugurios y bares, las preguntas eran cortantes, los silencios más amenazantes que cualquier grito. Alguien ha visto algo. Alguien ha cogido algo. Eran los susurros que corrían y cada mirada se convertía en una acusación. La búsqueda se intensificó, no por un simple encendedor, sino por el eslabón perdido que podía desatar la furia del jefe. Para Silas, el mundo se había reducido a un dilema brutal, una encrucijada sin salida. Toda su vida había sido un observador, un borrador de huellas, un hombre que se mantenía en la periferia, invisible y silencioso. Ese era su pacto, su armadura. Pero ahora, el encendedor era un peso que quemaba en su bolsillo, una elección que no podía eludir. Debía entregarlo, sellando así la condena de Frankie, y muy probablemente la suya propia por ser un testigo incómodo. O debía usarlo como una moneda de cambio, rompiendo el código de silencio que lo había mantenido vivo, pero exponiéndose a una guerra con un hombre que no conocía la piedad. Silas había visto la muerte demasiadas veces para no entender su implacable naturaleza. Su herida de supervivencia, esa cicatriz invisible que lo había arrastrado a limpiar escenas de crimen, le gritaba que el silencio era su única protección. Pero el encendedor, con su brillo traicionero, le susurraba que el silencio, a veces, era la condena más lenta. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos. La ciudad de Nueva York, con sus rascacielos imponentes y sus callejones oscuros, se había transformado en un tablero de ajedrez gigante. Cada movimiento de Silas no solo afectaría a Burke y su cuadrilla, sino que podría resonar hasta las altas esferas de la familia Lucchese. Si el agente especial Thomas Miller del FBI ponía sus manos en esa prueba, no solo desentrañaría el asesinato del almacén, sino que podría tirar del hilo de una madeja de crímenes sin resolver que Burke había acumulado durante años. La caída de Burke no sería solo una detención, sería un terremoto, una purga interna en la mafia, una guerra de facciones, o una exposición pública que destrozaría la fachada de intocabilidad de la organización. Silas Blackwood, el conserje invisible, el hombre del trapo y el cubo, se había convertido sin quererlo en el peón más peligroso de toda la partida. Meses después, el titular de un periódico local, quizás un El País o un ABC de la época, anunciaba con sobriedad la condena de Jimmy Burke a cadena perpetua. «Caído el rey de Queens», rezaba la noticia, detallando un operativo del FBI que había desmantelado gran parte de su imperio de crimen. El nombre de Silas Blackwood, por supuesto, no aparecía en ninguna parte. Su existencia había sido borrada, su identidad desmantelada pieza por pieza, como una escena de crimen meticulosamente limpiada. La resolución fue una victoria amarga, teñida de la melancolía del sacrificio. Silas, a cambio de su vida y una promesa de olvido, había proporcionado al agente Miller la información clave, el hilo de Ariadna que conectaba a Burke no solo con el asesinato del almacén, sino con una docena más de crímenes sin resolver, extorsiones y redes de apuestas ilegales. Burke, a pesar de sus intentos desesperados por desaparecer entre la maraña de las calles de Brooklyn, fue finalmente acorralado en un operativo del FBI que se extendió durante 24 horas, en el corazón de un barrio que una vez fue suyo. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes, pero la justicia, en este submundo, nunca llega gratis. Silas Blackwood tuvo que desaparecer. No hubo aplausos, ni medallas, ni siquiera un gracias audible. Solo un billete de tren sin retorno, una maleta pequeña con algunas pertenencias y un nombre nuevo que aún sonaba extraño en su propia boca. Su vida anterior, sus recuerdos, la única conexión con su pasado, todo quedó atrás, como el polvo que él mismo había barrido de innumerables escenas de crimen. En una mañana gris de otoño, en una pequeña estación de un pueblo costero del norte de España, un anciano bajó de un tren. De espaldas, con el viento salino en el rostro, su figura se perdía entre la multitud. Llevaba una pequeña maleta de cuero gastado. Nadie lo miró 2 veces.
Su rostro, si se hubiera visto, quizás habría revelado una paz que no era la de la inocencia, sino la de una carga finalmente depuesta, la carga de los secretos, el peso del silencio. En el submundo, los secretos más peligrosos no los guardan los poderosos, sino los que limpian sus huellas. Y el silencio, aunque parece protección, siempre cobra un precio, a veces el de la propia vida que uno conocía. La historia de Silas Blackwood y Jimmy Burke nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la verdadera naturaleza del poder y la vulnerabilidad. La arrogancia de Burke, su desprecio por aquellos que consideraba insignificantes, fue su perdición. Él creyó que su poder era absoluto, que podía reírse de un anciano conserje sin consecuencias. Pero la observación silenciosa de Silas, su aparente invisibilidad, albergaba un poder inesperado, una enciclopedia de secretos que, cuando finalmente se desvelaron, derribaron un imperio. Nos preguntamos entonces, ¿quién es el verdadero culpable en el complejo tapiz del crimen organizado? ¿El que aprieta el gatillo, el que da la orden, o el que, con un trapo y un cubo, borra las huellas, permitiendo que la rueda siga girando? La carga psicológica de Silas, un hombre que había visto la peor cara de la humanidad repetidamente, que había respirado el hedor de la violencia y la desesperación en docenas de escenas, lo moldeó de una manera que pocos podrían comprender. Era un hombre marcado, un superviviente que encontró su propia forma de justicia, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. ¿Es la justicia, en este mundo de sombras, realmente posible? ¿O siempre viene con un costo personal inmenso, como la pérdida de la propia identidad, la condena al anonimato? La historia de Silas nos enseña que, en el juego de la mafia, no hay espectadores inocentes. Solo hay participantes, cada uno con su rol, su grado de implicación, su propia deuda. Y a menudo, el más insignificante de ellos, el que menos esperamos, puede poseer la clave para desentrañar la red más compleja de poder y corrupción, para sacar a la luz verdades que los poderosos deseaban mantener enterradas para siempre. La lección es clara: nunca subestiméis al conserje, al barrendero, a la persona que nadie ve, porque ellos, a menudo, son los que ven todo. La narrativa de Jimmy Burke y Silas Blackwood es un recordatorio punzante de la peligrosidad de subestimar a aquellos que parecen invisibles. La arrogancia de Burke, su convicción de que era intocable, lo llevó a su caída, mientras que la vida de Silas Blackwood, el conserje silencioso, se transformó de una existencia anodina a la de un catalizador de justicia, un hombre que, desde las sombras, cambió el curso de un imperio criminal. Y ahora la pregunta es para vosotros, para cada uno de los que habéis llegado hasta aquí. ¿Cuántos Silas existen en el mundo real? ¿Cuántas personas pasan desapercibidas, observando en silencio, conociendo secretos que podrían cambiarlo todo? Porque la verdad es que el poder, por muy consolidado que parezca, es frágil. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino para salir a la luz, a menudo a través de los canales más inesperados, a través de la mirada de quien creíamos que no importaba. Si esta historia os ha hecho reflexionar sobre los secretos ocultos y el poder de lo invisible, si os ha enganchado desde el primer minuto, entonces haced esto por mí. Dadle un me gusta a este vídeo, dejadnos un comentario con vuestra opinión y suscribíos al canal para no perderos más historias impactantes del submundo del crimen. Porque hay verdades que solo se revelan en las sombras.